se atrevió a tocarlo. Si nunca se hubiera atrevido, nunca hubiera recibido la sanidad. Así que nosotros necesitamos caminar hacia ese propósito en Dios. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos neutros. ¿Cómo saber entonces, hermano Wilson, cuál es el propósito que tengo? Hay que entender que en nuestra vida tenemos dos cosas: talentos y dones del Espíritu. Talentos son esas capacidades a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. En ese tiempo, cuando uno sueña con ser Superman, en ese tiempo Superboy o ser Automan, en ese tiempo recuerdo que tuve un sueño que se salió de lo que yo pensaba, se salió de lo que yo creía que era un sueño de los normales que un niño tiene a esa edad. Y el sueño fue el siguiente: soñé que estaba en el último tiempo. Había algo dentro de mí que me decía: estás en los últimos tiempos. Y vi un ser angelical que se hizo al lado mío. Era un sueño, pero lo vi. Y recuerdo que me levantó y comencé a ver el mundo y a predicar la palabra de Dios. Cuando yo desperté de ese sueño, pues en realidad estaba muy niño, no entendía lo que Dios quería. Pero a través del tiempo y de los años, comencé a decirle al Señor: Señor, yo quiero saber qué tienes conmigo. Quiero saber la razón por la que existo. No hay una felicidad más grande que cuando uno encuentra el propósito en la vida y comienza a ejercer ese propósito. Comienza uno a desarrollar esa razón por la cual estamos aquí en la tierra. Y recuerdo que aunque estuve lejos de Dios hasta los 17 años, a los 17 años comencé a entender por qué tuve ese sueño. No fue de la noche a la mañana que empecé a predicar, es tanto, era un fracaso como predicador. El primer sermón que prediqué, recuerdo una amiga que se me acercó y me dijo: Wilson, porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo me fue en el sermón? Y me tocó el hombro y me dijo: Wilson, dedíquese a tocar el piano, usted no es bueno para predicar. Fueron esas experiencias las que cuando uno mira hacia atrás por el espejo retrovisor, uno se da cuenta que todo lo que tiene es por gracia, que no hay nada que nosotros nos merezcamos, que no merecemos que Dios nos use, pero que así de maravilloso es Dios y por eso nos enamoramos de Él todos los días. Ahora yo siento que estoy en el propósito de Dios. Durante mucho tiempo lo busqué, pero encontré ese propósito. Lo encontré en Él. Encontré la razón por la que existo y estoy. Yo creo, y le decía a mi esposa en estos días, que si yo no predicara, me moriría. Mi propósito es este. Mi propósito es hablar de Dios, y creo que no solamente es el mío, es de todos los que conocemos a Dios. Pero vamos a hablar un poco acerca de ese propósito. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Y en Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene una manera en que nosotros podemos descubrir nuestro propósito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? Algunos estarán preguntando allí en casa: hermano Wilson, deseo saber el propósito que Dios tiene en mi vida. Y quiero empezar diciendo que a veces creemos que el propósito de Dios está en otra nación, en otros países. Me he encontrado con adolescentes, con personas que me dicen: hermano Wilson, Dios me va a llevar a las naciones. Pero ¿sabe una cosa? Si el propósito de Dios es llevarte a las naciones, pues lo primero que va a hacer Dios es empezar a usarte en tu alrededor, donde estás,
A veces buscamos ministerios internacionales, ir a predicar en países africanos, pero se nos olvida de que nuestro propósito empieza con las personas que tenemos alrededor. No todos pueden ser misioneros, no todos pueden ser pastores, pero sí todos podemos predicar la palabra del Señor. Hay una historia en la Biblia, en Lucas capítulo 8, donde habla de un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno. A mí me parece muy curioso porque cuando este hombre que estaba endemoniado, que gritaba por los sepulcros y que Dios lo liberta, este hombre, yo quiero imaginarme la escena que se sube en la embarcación de Jesús y en el momento cuando la gente le dice a Jesús, retírate de acá, no te queremos, Jesús, aquí. Curiosamente, mientras algunos le decían, Jesús, ven a nuestra vida, Jesús, ven y sánanos, los de Gadara le estaban diciendo, Jesús, apártate de aquí, no te queremos. En ese momento yo quiero imaginarme al endemoniado en la barca. Y entonces Jesús va a iniciar de nuevo el recorrido de pasar al otro lado del mar. Pero antes de hacerlo, le dice al endemoniado gadareno, bájate. Señor, pero yo quiero ir contigo. Y es lo que nos presenta Lucas 8:38. Mira lo que dice. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En otras palabras, lo que Jesús le dice es, oye, tú no vas a ir conmigo a recorrer países. En tu tierra vas a empezar a predicar y vas a contar lo que yo he hecho contigo. A veces queremos que el propósito de Dios sea a multitudes, pero a veces Dios quiere que nosotros seamos fieles en lo poco. Mira, una de las cosas que aprendí es que Dios no te puede llevar a lo mucho si no eres fiel en lo poco. Recuerdo que cuando inicié en el ministerio, tuve que predicarle durante varias escuelas dominicales a una sola persona, y lo hacía como lo estoy haciendo esta noche, con pasión, con entrega. Así que no esperes ministrar multitudes cuando no aprendes a ministrar a los pocos que hay alrededor de ti. Si en lo poco has sido fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Hay una frase que yo tengo, la utilizo mucho: crezca donde fuiste plantado. Porque a veces queremos nosotros que Dios nos saque del lugar en el cual vivimos y Dios está diciendo, pero es que yo quiero que testifiques ahí en Gadara. Quiero que lo hagas en esa región. Quiero usarte con tu familia. Quiero usarte de rodillas. El propósito muchas veces está a tu alrededor. Ahora hablemos más del propósito. El propósito no es para una persona, no es solamente para mí, es para ti también. Y quiero que lo veamos de esta manera. Cuando fuiste engendrado en el vientre de tu madre, Dios ya tenía una razón para ti, una razón en su presencia. Y qué bueno cuando lo creemos, cuando nos apropiamos de ese propósito en Dios. Cuando le decimos, Señor, yo estoy con una misión aquí, pero quiero saberla, quiero entenderla. Quizás no lo comprendes mucho, pero Dios te creó por una razón. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tus labios. Dios quiere usar tu vida. Yo recuerdo, estaba en un campamento en Boyacá Real hace muchos años. Estábamos con la agrupación MDC, los que estaban sonando ahorita, iniciando Cita con tu Maestro, y estábamos viendo la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, un momento muy especial de la presencia del Señor. Pero el enemigo siempre ataca cuando la presencia de Dios se manifiesta.
El enemigo va a hacer todo lo posible para impedir que esa presencia fluya. Y recuerdo que una joven estaba con nosotros en el campamento y de un momento a otro corrió hacia la piscina. Se quería quitar la vida. Pensamientos, algún espíritu que la atormentaba, y corrió hacia ese lugar. Se tiró en la piscina. Las hermanas Dorcas fueron, la tomaron, la subieron al segundo piso, estuvieron orando por ella, por liberación, pidiéndole a Dios que Dios hiciera algo especial. Yo estaba predicando y como a la hora me llamaron las hermanas. Estábamos terminando un momento especial, estábamos orando por esos jóvenes, pidiéndole a Dios un derramamiento de su espíritu. Y recuerdo que las hermanas se acercaron y me dijeron: hermano Wilson, usted es un pastor, un hombre de Dios. Te voy a pedir por favor que nos ayudes a orar por esa chica endemoniada. Dios lo escucha a usted. Y yo había predicado sobre el poder de Dios que se había derramado sobre nosotros y el poder de Dios en nuestras vidas. Y recuerdo que miré a uno de los jóvenes que estaban allí, de los más jovencitos, y le dije: oye, el que está allí, ve y echa fuera ese demonio. Y recuerdo que me miró extrañado el joven, pero se puso a llorar y me dijo: hermano Wilson, anoche soñé que Dios me estaba dando a mí poder para orar por alguien y esa persona iba a ser libre. Así que lo que hizo Dios fue confirmar ese momento, porque la unción no solamente es para Wilson Rojas, la unción no solamente es para tu pastor, la unción es para todo aquel que quiera recibirla. La gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo es para todos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que Dios no hace acepción de personas. Dios puede utilizar tus manos para orar por un enfermo y recibir sanidad. Dios puede usar, no importa si eres muy joven, no importa si eres un adolescente, o no importa si eres muy viejo, Dios todavía tiene un propósito contigo. Y recuerdo que ese joven subió, oró por esa joven que estaba endemoniada, y Dios obró un poderoso milagro. Dios libertó a esta joven, y cuando la libertó, las hermanas me dijeron: hermano Wilson, tremendo, no creíamos que ese jovencito Dios lo podía usar. Y yo las miré y le dije: lo mismo me pasó a mí. Nadie creía que Dios me pudiera usar. Pero cuando te apropias del propósito de Dios, le dices: Señor, yo sé que tienes algo que hacer con mis manos, con mi vida, con mis labios, aún con mis rodillas. ¿Cuántas personas Dios está utilizando en intercesión, en clamor, en oración? Hace poco tuvimos una vigilia, nuestra hermana Luz Marina, y yo lloraba y le decía: Señor, gracias por todas esas personas que doblan sus rodillas. Un gran predicador, un hombre que reunía multitudes. Alguien se acercó y le preguntó, le dijo: oye, te preguntamos, ¿cómo haces para que Dios obre de esa manera tan poderosa? Y él miró al entrevistador y le dijo: oye, es que no soy yo. Primero que todo es Dios. Y segundo, no estoy solo. Detrás de la escenografía hay 300 intercesores que están clamando y que predican conmigo. ¿Sabe una cosa? Yo no me siento predicando solo esta noche. Hay hermanos allí que están orando, que invitaron a un amigo para escuchar Cita con tu Maestro y están diciéndole: Señor, usa los labios de ese predicador. Por eso la gloria no es nuestra, sino que es de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque en realidad no somos nosotros, es Dios. Y a través de ese equipo de oración, Dios nos da fuerzas, nos da palabras para poder predicar. Gracias, y lo digo una vez más, a los que oran. Hay momentos en que vienen ataques también, luchas que uno tiene en su vida. No crean que por el hecho de estar aquí soy perfecto, tengo mis batallas también. Pero gracias por los que oran, le piden a Dios, por el pastor que tienes, el pastor que te administra, por los líderes, por el presidente de jóvenes, que oras por él, que le pides a Dios. Esas oraciones es un propósito
y es un servicio también a Dios. Ahora, hay que tener planes en Dios. Hay que decirle: Señor, yo quiero proyectos en ti. Y nosotros tenemos que saber que los milagros muchas veces tienen que ser provocados. Ustedes recuerdan a la mujer que tocó el manto de Jesús. Recibió la sanidad. Se atrevió a tocarlo. Si nunca se hubiera atrevido, nunca hubiera recibido la sanidad. Así que nosotros necesitamos caminar hacia ese propósito en Dios. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos neutros. ¿Cómo saber entonces, hermano Wilson, cuál es el propósito que tengo? Hay que entender que en nuestra vida tenemos dos cosas: talentos y dones del Espíritu. Talentos son esas capacidades que te hacen diferente a los demás. Muchos tienen una voz melodiosa, otros tienen una voz medio odiosa, pero igual todos nosotros tenemos diferentes talentos. Y estoy hablando de lo natural. Hay personas que se inclinan mucho por lo artístico, se inclinan mucho por la música, se inclinan mucho por la poesía. Hay otras personas que no hablan mucho, pero son muy buenos en cocinar. Y esos son talentos que Dios te ha dado. Hemos sido diseñados con esos talentos. Hay unos que son buenos en los deportes, otros no tanto, pero eso nos diferencia de los demás, nos da esas características únicas que nosotros tenemos. Ahora uno tiene que determinar cuáles son esos talentos y conocerlos, comenzar a investigar cuáles son, comenzar a intentar practicar ciertas cosas. Me refiero, por ejemplo, si lo tuyo es la pintura, comenzar a pintar para mirar cómo te va. ¿Cómo podemos nosotros descubrir eso en nuestra vida? Es accionando, haciendo algo. ¿Cómo puedo descubrir los dones espirituales? Porque todos nosotros tenemos por lo menos un don espiritual. Dios nunca te llamó solamente a que estuvieras en la iglesia sentado en una silla. Dios te llamó a hacer algo. Y se llaman dones espirituales. Repito, todos tenemos por lo menos un don espiritual. Don de ciencia, don de sabiduría, don de fe, don de milagros, don de ayudar. Hay tantas cosas que Dios quiere usar. A veces no vemos ciertos ministerios, pero allí están para demostrarnos de que Dios tiene una multiforme gracia, que Dios puede usar a muchas personas. ¿Sabías que aún Dios utiliza un don de dar en la Biblia? Y dar no solamente es económicamente, sino también ayudar con obra social, llevar un mercado. ¿Sabes que hay personas que le están sirviendo al Señor en el mundo con un banco de alimentos? Hace poco me impactó muchísimo una congregación, y me impactó porque estaban haciendo las cuentas de cuántos mercados han dado en pandemia. Hicieron un banco de alimentos, están sirviéndole a Dios, y esas personas estaban emocionadas, sentían que estaban cumpliendo el propósito de Dios. Porque cuando uno comienza a cumplir el propósito de Dios, cuando uno comienza a desarrollar los dones, los talentos que Dios le dio, entonces el corazón de uno se llena de alegría, de gozo. Ahora, ¿cómo descubrir entonces ese talento? Y más que ese talento, el propósito que Dios tiene contigo. Escucha esto. Conocerás tu propósito a través de otras personas. La Biblia habla de que somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12, 4 al 5 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Cómo descubrir el propósito? Tienes que hacerte al lado de personas que estén también buscando el propósito que Dios tiene en sus vidas. En comunidad y en comunión
es que nosotros descubrimos quiénes somos. Escucha, no puedes ser un llanero solitario. Tienes que acercarte a esa iglesia. Tienes que tener comunión con otros, porque allí comienzas a desarrollar eso que Dios tiene para tu vida. Una oreja sola no funciona. Tiene que ser parte de un cuerpo. La nariz sola no funciona. Tiene que estar conectada con el cuerpo. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Debemos ser parte de la iglesia. Sé que a esta hora hay personas que me escuchan y me dicen: hermano Wilson, muy bonito lo que usted habla, pero yo jamás me congregaría en ninguna iglesia. Pero ¿sabes una cosa? La iglesia es la familia de Dios. Y es allí donde empiezas a desarrollar lo que Dios tiene para usted. La gente va a empezar a decirte: oye, cuando me das un consejo, sabes que tus palabras las recibo de corazón. Tienes una facilidad en que cuando me hablas hay una sabiduría en ti. Y entonces usted determina y dice: ¿será que tengo el don de sabiduría? Y cuando lo descubres y empiezas a trabajar en él, comienzas a darte cuenta que tienes una habilidad de poder dar consejos, de poder hablarle a las parejas y ellos recibir una palabra, ellos recibir y cambiar sus vidas a través de esos consejos. ¿Qué te ha dado Dios? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Y sabe cómo uno descubre eso? Las demás personas te van a ayudar. No podemos descubrir nuestro propósito si estamos aislados. Necesitamos empezar a decirle: Señor, usa nuestra vida. Mira, ningún don espiritual que Dios da es para usted solo. En otras palabras, ¿cómo puedo decir yo: tengo un don de sanidad, pero es para mí, para sanarme a mí? No, Dios te dio un don para compartir con otro. Todos los dones del Espíritu son dados por amor y para amor. O sea, usted necesita ejecutar, ejercer eso que Dios te ha dado. Si eres un predicador, necesitas estar en una comunidad, necesitas estar en la iglesia del Señor, donde puedas ejercer ese don espiritual que Dios te ha dado. Número 2, ¿cómo conocer el propósito? Conocerás tu propósito cuando te atrevas a hacer algo. Muchas veces decimos: hermano Wilson, la verdad es que no estoy muy preparado para hablar del Señor. Yo mejor espero el instituto bíblico. Y entonces nos acostumbramos a ocupar una silla, a sentarnos, y nos la pasamos toda la vida sentados, esperando que quizás tengamos el suficiente conocimiento para hacer algo. Y nos equivocamos. El que conoce a Dios y el que se enamora de Dios, para conocer el propósito, debe todos los días hacer algo. Lo leíamos ahora empezando, y me impacta mucho esto. Efesios 5, 15 y 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No esperes para servirle a Dios un cargo. Empieza a servirle a Dios desde ahora. Abre un grupo de WhatsApp con tus amigos del colegio, de la universidad, y empieza a hablar de Cristo. Empieza a abrir, qué sé yo, un fanpage. Hay tantas maneras de hacerlo en este tiempo. Y Dios te va a usar. Hay un hombre en la Biblia que fue sano. Recibió una sanidad poderosa. En Juan capítulo 9 era un ciego de nacimiento. Y este hombre recibe el milagro. Recibe la vista. Y luego los fariseos lo llaman y comienzan a interrogarlo. Interrogan a sus padres. Y luego interrogan a este hombre que había sido ciego toda la vida. Y le dicen a él, en el versículo 24 del capítulo 9 de Juan, del Evangelio según San Juan, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Pero me gusta la respuesta
de este hombre que había sido sano. El versículo 25 dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Puede que no sepas mucho de teología, puede que no conozcas mucho de la Biblia, pero Dios quiere usar tus labios para hablarle a alguien. Cuando estés en el taxi, cuando vayas hacia el trabajo. Roberto Jose, un gran siervo del Señor, que lo aprecio, lo admiro mucho. Hace mucho tiempo no me encuentro con él. Si alguien lo distingue o sabe de él, infórmeme, por favor. Pero Roberto Jose dice que él una tarde estaba yendo para la iglesia, una mañana, eso fue una mañana de escuela dominical. Y mientras iba para la iglesia, había un hombre sucio, con un costal al hombro. Esto sucedió en México. Y él dice que cuando él estaba pasando por allí, una voz le dijo: Roberto Jose, ora por ese hombre, dile que yo lo amo. Así que Roberto lo miró y estaba demasiado sucio, así que siguió de largo. Pero pudo caminar solamente 2 cuadras, porque a las 2 cuadras, una vez más Dios le dijo: Roberto Jose, necesito que te devuelvas y ores por ese hombre y le diga que yo lo amo. Así que Roberto no aguantó más, estaba un poquito tarde, pero se devolvió. Se acercó al hombre y le dijo: amigo, Jesús te ama, y lo medio abrazó. Y cuando le dijo a este hombre: Jesús te ama, este hombre empezó a llorar inconsolable. Y luego lo miró y le dijo: yo te conozco, tú eres Roberto Jose. Cuando Roberto lo escuchó, lo abrazó, ahora sí de verdad, y le dijo: ¿quién eres? Y dijo: yo soy un joven apartado, que no quería nada más de Dios, y que estaba pensando en este momento en suicidarme, en quitarme la vida. Pero ahora me dices que Dios me ama. ¿Cómo es posible que me ame todavía? Roberto dice que se fue para su casa, que no fue a la escuela dominical. Se fue para su casa, lo bañó. Luego le dio un traje que él tenía por allí viejo. Se lo pasó y le dijo: hoy hay campaña evangelística en la iglesia. Nos vamos. Y se lo llevó aquella noche. Esa noche Dios obró con poder. Esa noche Dios descendió sobre ese lugar. Y aquel hombre se reconcilió con el Señor. Lo impresionante es que en este momento ese hombre es un pastor en México. Predica en una iglesia del nombre de Jesús en México. Hay un grupo grande que está ministrando. Lo último que supe que Roberto me contó era que tenía más de 500 personas asistiendo a ese lugar. Y todo porque un anciano se dejó usar por Dios. Dios tiene tanto que hacer con nosotros todavía. Tanto. Y no tiene que llevarte al África, repito, no tiene que llevarte a otro país. Dios puede colocar en ti el sentir de hablar con esa persona que incluso no te quiere mucho, pero que tú lo vas a llamar y le vas a decir: ¿sabes una cosa? Yo quiero cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. Quiero hablar contigo. Hay que atrevernos para ver la gloria de Dios. Tenemos que ser a veces osados como David, que mientras los demás estaban acobardados contra Goliat, David salió. Las oportunidades se dan a aquellos que se atreven a algo. Usted recuerda a Bartimeo, ciego también, se acerca a Jesús, comienza a clamar a Jesús, crea un momento de milagro, un momento donde le dice al Señor: venga, yo quiero, Señor, que tú hagas algo en mi vida. Hay que atrevernos a servirle a Dios. Hace unos días estaba con alguien que está recién bautizada,
propósito, la saludo esta noche, Catherine, su esposo. Dios ha hecho un milagro en esta pareja impresionante. Ahora sus hijas están ahí también viniendo a la iglesia, conociendo de Dios. Y hace poco estaba en la casa de ellos, estábamos hablando de Dios. Lo bonito es que no lleva mucho tiempo en Dios, pero ya está predicando. Y le está predicando a otra pareja que también tenía su hogar casi destruido. Y estábamos ahí hablando del Señor. Había un momento especial en la presencia. Un diácono había ido conmigo. Y mientras hablábamos en la sala, algo pasó. La presencia de Dios descendió. Y el diácono que estaba a mi lado empezó a hablar en lenguas. Y Catherine, que no creía mucho en esto del hablar en lenguas, la tomó el Espíritu Santo y empezó a sentir la gloria de Dios. Ella no está esperando a que la nombren para servirle a Dios. No esperes, hazlo ahora y descubre el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cómo más saber qué propósito tiene Dios con nosotros? Conocerás tu propósito en los momentos duros. Sabe que nuestro pasado se va a convertir en nuestra fortaleza. Que las heridas que nos hicieron en el ayer, en Dios se convierten en nuestro testimonio. Y uno no testifica de lo que no ha vivido. Hace poco escuchaba el testimonio de un hombre atado a la pornografía. Y este hombre testificaba que estuvo mucho tiempo en la iglesia, pero que Dios estaba haciendo una obra y que Dios ya hizo una obra en él. Y creó un grupo precisamente de personas, de hombres especialmente, para enfrentar esas cosas que el enemigo está sacando en este tiempo para destruirnos. Y este hombre, de su experiencia, ahora se convirtió en un líder y le está sirviendo al Señor, y tiene varios grupos de WhatsApp sobre personas que también están atadas a la pornografía, pero que necesitamos despertar. Las debilidades se van a convertir en tus fortalezas. Hace poco hablaba de una mujer que había tenido abortos en su vida, que había perdido a sus hijos y que en este momento está dando conferencias en Estados Unidos de cómo Dios restaura el corazón de una persona que ha abortado. Esas debilidades, ese pasado, se convertirá en testimonio para muchos. Así que los momentos difíciles, Dios los va a convertir en un testimonio. Se van a tornar en bendición. Dice 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El dolor que has vivido te va a servir para hablarle a otra persona, para decirle: oye, yo también pasé por lo mismo que tú estás pasando, pero Dios me sacó del lodo, del momento de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor me rescató, me levantó, me restauró. Así que si estás pasando por un momento difícil, Dios va a utilizar ese momento difícil para que otros testifiquen del amor de Cristo. Usted recuerda a Pablo, que Pablo tuvo una petición que Dios no contestó. El aguijón de mi carne lo menciona Pablo. No se sabe bien qué fue lo que sufrió Pablo, pero allí estaba él levantando esa oración, diciéndole: Señor, sáname, obra en mi vida. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Pablo, aún con tu enfermedad, yo tengo un propósito. Aún con lo que estás sufriendo, tengo un propósito. Imagínate eso. Dios utilizará la lucha que tienes con tus hijos, la utilizará para ministrar a otras mujeres que están batallando con lo que tú estás batallando. Qué bueno levantar un grupo de oración. Y gloria a Dios, la hermana Luz Dari está allí con el grupo de oración de hijos
Están clamando, madres que claman por sus hijos. Y cada que miro el WhatsApp de ellas, ahí están: Señor, te pedimos nuestros hijos. Se ha levantado un grupo de guerreras en oración, de guerreros en oración, que le dicen al Señor: Señor, aún en los momentos duros, sabemos que tienes un propósito detrás de todo esto. ¿Cómo más saber qué propósito tiene Dios con nosotros? Conocerás tu propósito si se lo pides a Él en oración. Santiago 1, 5 al 6 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da a todos con agrado. Pero debes pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Hay que pedirle a Dios: Señor, quiero entender mi propósito. Hay una mujer que me impactó mucho. Esta mujer tenía un trabajo muy agotador, muchas horas de trabajo, pero empezó a decirle al Señor: Señor, Señor, yo creo que tú tienes algo para mí. Yo sé, Señor, que tú tienes algo que hacer con mi vida. No quiero quedarme aquí estancada. Yo quiero hacer algo. Sabes, Señor, que no puedo estar mucho en la iglesia. Mi trabajo no me da, pero Señor, yo estoy ahí. Quiero que me uses. Y comenzó a orarle al Señor, como Santiago dice: pídale a Dios sabiduría. Señor, ¿qué puedo hacer en tu obra? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cómo puedo utilizar mis talentos y mis dones espirituales en favor de los demás? Y esta mujer le oró de tal manera al Señor que una mañana ella se subió al ascensor. Ella vivía en el último piso de un edificio. Y ella sintió que Dios le dijo: vas a predicar de mí cada que te subas al ascensor. Y esta mujer empezó a hacerlo. Dijo: listo, Señor, está bien. Y empezó a predicar. Cada que entraba al ascensor, todas las personas que entraban, ella les daba un folleto, les hablaba de Dios, mientras estaba en el ascensor. Y se iba a trabajar. Y luego, cuando regresaba, de nuevo, cuando subía en el ascensor, le hablaba a las personas de Cristo. Hizo un pacto con Dios, un propósito con Dios, un plan con Dios. Me permite, la Biblia no habla del ministerio del ascensor, pero me atrevo a decir que ella utilizó el ascensor para ministrar la vida de las personas. Y una mañana se subió al ascensor. Había una mujer llorando que entró en uno de los pisos. No quería hablar con nadie, pero ella empezó a hablarle de Cristo. Cuando llegaron al primer piso, aquella mujer le confesó: ¿sabes una cosa? Quiero quitarme la vida, pero ahora que me has hablado de Dios, yo quiero que me hables más de Él. No fue de la noche a la mañana, tuvo que pasar varios meses, pero Dios utilizó a esta mujer para hablarle a ella. Otra más que estaba escuchando la palabra. Y dice el testimonio que la otra mujer se convirtió a Dios, recibió a Cristo, y ahora no era solamente una en el ascensor, sino dos en el ascensor, hablando de Cristo. Dice el testimonio que en ese edificio se convirtieron más de 50 personas a Cristo. Y todo porque una sencilla mujer le dijo: Señor, yo quiero que me uses. Y vamos a decirle al Señor esta noche eso. Vamos a decirle: Señor, usa mi vida, usa mis manos, usa mi corazón, usa aún las heridas del pasado para ministrar el corazón de los que están también dolidos. Señor, úsame. Vamos a orar esta noche. Vamos a decirle al Señor: tú conoces todo. Tú conoces por qué he nacido, para qué estoy aquí en esta tierra. Te voy a dar uno de los propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Es predicar su palabra. Dios te creó para que proclame las buenas nuevas de salvación a los que tienes alrededor, en el colegio donde estés, en tu trabajo. Sé que no lo puedes hacer en horas laborales a veces,
pero lo puedes hacer en un momento de descanso. He escuchado de gente que en los momentos de descanso sacan tiempo para orar por sus amigos allí en el trabajo. ¿Te imaginas donde todos los que estamos aquí empecemos a ser usados por Dios? ¿Cuántas personas conocerían de este amor? ¿Cuántas personas recibirían a Cristo en sus corazones? Vamos a decirle: Señor, esta noche yo quiero que me uses. Ayer estaba visitando a una anciana. Estaba desesperada. Me dijo: pastor, yo me siento inútil. Y entonces comenzó a decirme: mira, mis pies ya no me responden bien, no escucho bien, y anteriormente yo le servía al Señor en la alabanza, le servía al Señor en el altar, pero ya no lo estoy haciendo. Y recuerdo que le dije: ¿sabes? Pero tienes cómo cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y me dijo: ¿cómo, hermano Wilson? Y le dije: con tus rodillas. Dios está levantando propósitos también de oración, propósitos de que doblemos nuestros corazones delante de Él. Dios va a actuar, Dios va a orar, Dios va a usarte. Y cuando salí de la visita, esta mujer me dijo: gracias, hermano Wilson, estaba tan agradecida. Le dije: ¿te sientes tranquila, en paz? Sí, ya me siento en paz. O sea que desde aquí le puedo servir al Señor. Le dije: sí, desde aquí le puedes servir a Dios. Tú fuiste creado para ser usado por el Rey de Reyes. Somos instrumento en las manos de Dios. Dios tiene algo que hacer con tu vida. Hermano Wilson, todavía no he decidido seguir al Señor, pero aún así estás predicando. Ven, dile al Señor esta noche: Señor, quiero entregarme por completo a ti. Quiero que uses mi vida. Ese es el propósito más grande, que yo pueda llevar este evangelio a las personas que están a mi alrededor. Señor Jesús, esta noche, Señor, invocamos tu Santo Espíritu, Dios. A esta hora, Señor, gracias, Dios mío, por darnos una palabra. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, que has pasado por alto aún, Señor, los tiempos de nuestra ignorancia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu gracia estoy aquí. Y hoy quiero orar por cada persona, cada uno de los que está allí, de tus hijos, Señor, de que tú obres, de que tú tomes esos talentos, esos dones espirituales, y que los empecemos a usar, Señor, en tu reino. Dios, usa las manos de aquellos que tú has llamado a ministrar. Oh Padre, utiliza las manos, Señor, a los que les has dado, Señor, don de sanidad, don para hacer milagros, Señor. Úsalos, Dios mío. Usa los labios de aquellos predicadores. Usa la vida, Señor, de aquellas mujeres que están allí de rodillas, Señor, orando, clamando, levantando, Señor, las manos a los que están caídos. Oh Dios mío, ese don de sabiduría, ese don de ciencia que tú has derramado, Señor, ese don de interpretación de lengua, Señor. Usa, Señor, a tu iglesia, porque es en beneficio de tu obra, Señor. Es en beneficio de los que lo necesitan, Dios. Usa, Señor, lo que tú nos has dado. Te lo pedimos esta noche. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un vaso en tus manos, una vasija, Señor, que tú puedas llevar agua a los necesitados, Dios. Usa a los que tienen el corazón de dar en obra social, Señor. Usa, Señor, aún los que tienen finanzas, riquezas, Señor. Úsalos en favor de tu obra, Señor. Dios mío, que cada uno te sirvamos a ti, Señor, conforme hemos recibido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.